Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que aprenderemos a conectarnos a múltiples tablas de datos. Hasta ahora nuestro trabajo se ha basado en un modelo de datos bastante claro y sencillo, compuesto por una única tabla de datos, nuestra tabla de ventas. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja que esto. Imaginémonos un modelo de datos con esta estructura, la que estamos viendo aquí en este slide. En este escenario tenemos dos tablas de datos. La primera es la tabla de datos de ventas, esta que está aquí a la izquierda, representada en rojo, justo esta que estamos observando, que incluye los registros de las transacciones. Ahora vamos a añadir una nueva tabla de datos de devoluciones en azul que recopila información sobre los productos devueltos. Es importante notar que estas dos tablas de datos no pueden relacionarse directamente entre sí. No existe una relación de clave primaria a clave foránea, ni una cardinalidad una a muchas válida, debido a la duplicidad de valores en las claves foráneas de ambas tablas, como la clave de producto, fecha y territorio, entre otras. Aunque veamos que algunas columnas coinciden de nombre, si nosotros quisiéramos arrastrar una de estas columnas, por ejemplo, de la tabla de evoluciones a la tabla de ventas, obtendríamos un error y de hecho lo vamos a ver más adelante en el tutorial. Sin embargo, es posible conectar cada una de estas tablas de hecho con las tablas correspondientes de consulta o dimensión relacionadas a nuestro modelo. Es decir, podríamos incorporar la tabla de datos de devoluciones y conectarlos con las tablas de consulta, por ejemplo, con calendario, también con territorio y también con la tabla productos, tal como lo hicimos con la tabla de datos de ventas. Al hacer esto ocurre algo casi mágico. Nos permite filtrar valores de ambas tablas, como las cantidades ordenadas y devueltas, utilizando campos de cualquier tabla de consulta compartida. Y la palabra clave aquí es compartida. Esto significa que podemos visualizar las cantidades de pedidos y devoluciones por cualquier campo de la tabla de consulta de productos, como el nombre, color o SKU del producto, debido a que tenemos relaciones establecidas con cada una de nuestras tablas de hechos. Noten que la tabla productos está conectada tanto a ventas como también a devoluciones. Entonces es una tabla compartida. No obstante, notemos que en nuestra tabla de devoluciones no disponemos de una clave de cliente. Observen, la tabla clientes está conectada a ventas, pero no está conectado a devoluciones, lo que nos impide establecer una relación con nuestra tabla de consulta de clientes. Este escenario es muy habitual en el ámbito real, ya que es posible que obtengamos datos de 5, 10 o incluso 20 fuentes distintas y es poco probable que todas contengan el mismo conjunto completo de datos foráneos. En otras palabras, algunas de ellas solo podrán conectarse a un subconjunto de tablas de dimensión en su modelo, que es precisamente lo que estamos observando en la imagen. Y por supuesto que hay consecuencias. La consecuencia es que aunque podamos desglosar los valores de nuestra tabla de datos de ventas utilizando campos de la tabla de consultas de clientes como el género o la ocupación, estamos viendo por ejemplo en este caso en particular la ocupación, si es administrativo, oficinista operativo, operativo calificado o profesional, vean que podemos hacer el desglose para la cantidad de orden, que es parte de la tabla de ventas, pero no podemos desglosar los valores de nuestra tabla de datos de devoluciones de la misma manera. Vean que la cantidad de vueltas nos está mostrando simplemente el total. ¿Por qué? Porque la tabla de devoluciones no está conectada a la tabla de clientes, que es donde está el campo ocupación y por lo tanto no podemos hacer el desglose. Les voy a mostrar cómo se ve esto en la práctica una vez que hayamos cargado estos datos en nuestro modelo, pero lo más importante a recordar es que por lo general las tablas de datos deben conectarse a través de tablas de dimensión compartidas y no directamente entre ellas. Con esto en mente, vamos hacia Power BI, abramos nuestro informe de ciclo vida, carguemos en nuestra tabla de datos de devoluciones y vamos a crear las relaciones necesarias para poder integrarla en nuestro modelo. Vamos a continuación hacia Power BI. Bien, ya estamos aquí en Power BI en nuestro archivo de ciclo vida y en esta sesión lo primero que vamos a hacer es importar otra tabla de datos, la tabla de devoluciones. Y para eso vamos a irnos aquí a Inicio, Obtener datos, vamos a dar clic aquí en Texto o CSV y vamos a buscar a dónde tenemos esos datos. Yo los tengo en este directorio, Introducción a Power BI, Datos Ciclo Vida.
y los tengo aquí en este archivo que se llama devoluciones de productos ciclovida.csv. Doy clic en abrir. Una vez ha cargado, vemos el preview, vemos que tiene 4 columnas, la fecha de devolución, el ID territorio, el ID de producto y la cantidad de vuelta. Vamos a darle clic aquí en transformar datos y en Power Query simplemente vamos a fijarnos que los encabezados hayan sido promovidos. Vemos que están los 4 encabezados y que cada una de las columnas tenga un tipo de variable consistente. Vemos que fecha de devolución tiene un tipo fecha, ID territorio tiene número, lo mismo para ID producto, lo mismo para cantidad de vuelta. Y lo único que nos quedaría hacer sería simplificar el nombre de la tabla. Simplemente la voy a dejar como devoluciones y voy a dar clic en cerrar y aplicar. Doy clic aquí en aplicar cambios para que cargue la tablita. Bien, y una vez ha terminado de cargar los datos, la tabla debería aparecernos por acá. Aquí la tenemos, la tabla de evoluciones. Noten que Power BI ha generado las relaciones de forma automática. Si quieren, déjenme borrarlas porque el objetivo de la sesión es precisamente eso, hacerlo paso a paso y que todos aprendamos. Entonces déjenme borrar estas relaciones, las vamos a poner manualmente. Y ahora déjenme colocar la tabla de evoluciones justo a la par de la tabla ventas. Voy a colocar esta por acá. Y noten que las relaciones se van moviendo poco a poco de forma automática, las líneas. Déjenme colocar la tabla de evoluciones al mismo nivel de ventas. Y ahora, ¿qué tal si yo quisiera conectar la tabla de evoluciones, que es una tabla, como bien dijimos, de datos? De hecho, tiene esta columna cantidad de vuelta, que es la que nos interesa para hacer las agregaciones, para luego filtrar, para hacer los breakouts a partir de las dimensiones, de las tablas de dimensiones. Déjenme intentar conectar la tabla de evoluciones con la tabla ventas. Podría ser, por ejemplo, a través de ID producto. Entonces, si yo doy clic en ID producto y sin soltarlo, lo arrastro y lo coloco en ID producto de ventas, vean, obtengo un error. Me dice, esta relación tiene una cardinalidad de varios a varios, algo que ya aprendimos en la sesión anterior. Antes no sabíamos a qué hacía referencia esto, ahora sí lo sabemos. Y Power BI nos advierte, esto solo debe usar si se espera que ninguna columna, ID producto y ID producto, contenga valores únicos y que se entienda el comportamiento significativamente diferente de relaciones de varios a varios. Entonces, obviamente, no es lo que quiero. Le doy cancelar. Entonces, si no podemos conectar dos tablas de datos entre sí, ¿qué es lo que nos queda? Conectar la tabla de datos con las tablas de dimensiones utilizando las columnas correspondientes, utilizando las claves primarias correspondientes. Por ejemplo, tenemos aquí ID territorio y perfectamente podríamos conectarlo con la tabla territorio con la clave primaria de esta tabla territorio, que es ID territorio. Hago la conexión y observen, tengo una conexión de 1 a varios, que es lo que ando buscando. Puedo hacer exactamente lo mismo con ID producto. Doy clic, arrastro, busco la tabla de productos, la tenemos por acá, y busco la clave primaria de la tabla ID productos, que es ID productos, y suelto el mouse. Y vean, tenemos una conexión, una relación de 1 a varios. Y además de eso, podría conectar la columna fecha de evolución con la columna fecha, que es la clave primaria de calendario. Lo suelto. Y de nuevo tenemos una relación de 1 a varios. Y noten que de esta forma he conectado mi tabla de datos con 3 tablas de dimensión. Sin embargo, no puedo conectarlo con la tabla de clientes porque no tengo el ID cliente. No sé quién fue el cliente que hizo la devolución. Es decir, sé qué producto fue devuelto, sé de qué territorio corresponde esa devolución y también sé cuándo fue devuelto. Sin embargo, no sé cuál de los clientes hizo la devolución del producto. Bien, y una vez hemos establecido las relaciones para nuestra tabla de datos de devoluciones, ¿qué tal si vamos a la vista de informe y agregamos una columna de suma de cantidad de vuelta? Entonces doy clic por aquí en esta tablita y aquí donde dice valores, voy a dar clic en agregar datos, busco la tablita de devoluciones y elijo la cantidad de vuelta. Doy clic aquí donde dice cantidad de vuelta y noten
que si halo para acá, aparece una nueva columna que dice suma de cantidad de vuelta, que de hecho es la agregación que se genera por defecto cuando agregamos los valores. Vean, por aquí dice suma cantidad de vuelta. Y quiero que noten que podemos filtrar tanto la suma de cantidad de orden como la suma de cantidad de vuelta por la subcategoría producto, porque ambas tablas de datos, ambas tablas, tanto ventas como devoluciones, contienen la columna ID producto. Aquí está para el caso de ventas y aquí está para el caso de devoluciones. Y a su vez, producto está conectado a el ID de su categoría de producto. Entonces, por eso es que podemos hacer ese filtro, porque al menos indirectamente ambas tablas están conectados a la tabla subcategoría de producto, lo que nos permite filtrar por el nombre de la subcategoría producto. De la misma forma, así como hemos obtenido o hemos filtrado tanto la cantidad de orden como la cantidad de vuelta por su categoría de producto, podríamos hacerlo con cualquier otra dimensión de las tablas que están relacionadas a ambas tablas de datos. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos la tabla territorios y escogiéramos, por ejemplo, el país, vean que de nuevo filtra tanto la cantidad de orden como la cantidad de vuelta para cada uno de los países: Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y México. Hace la clasificación para cada una de estas dos variables. Si nosotros quisiéramos hacer algo similar, por ejemplo, para clientes que no está conectado a devoluciones, ¿qué es lo que pasaría? Veamos. Por ejemplo, yo regreso a la vista de informe, borro país, doy clic en agregar datos aquí en filas, busco clientes y escojo, por ejemplo, cualquier dimensión de clientes. Por ejemplo, el género. Está masculino, femenino y no aplica. Vean que filtra sin ningún problema para la cantidad de orden, pero en el caso de la cantidad de vuelta nos está mostrando el gran total, los 1828, y esto significa, esto es muestra de que no existe la relación o la relación es inválida. Por ejemplo, si probamos ahora con nivel educativo, que tenemos educación secundaria completa, incompleta y educación universitaria completa y posgrado, vean que no tenemos ningún problema para clasificar la cantidad de orden, pero en el caso de la cantidad de vuelta, noten que nos está mostrando el total. Si hacemos lo mismo para ocupación, de nuevo tiene la cantidad de orden, la clasifica sin problema, pero en el caso de la cantidad de vuelta nos está mostrando el total en los 1828. No está haciendo el filtro, no está clasificando por cada una de las categorías de ocupación. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.